En esta noche en el Evangelio según Juan, prácticamente terminando, queda otros versículos ahí en el capítulo 5, versículos 19 al 29. Juan capítulo 5, versículos 19 al 29. Dice la palabra de Dios, para comenzar con la lectura: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bien, dice el versículo 19, o comienza el versículo 19 diciendo: respondió entonces Jesús. ¿A qué respondió? Miren lo que nosotros podemos ver en los versículos anteriores, nos dicen esto. Bueno, ¿a qué respondió el Señor Jesucristo? Y lo que vamos a leer, el versículo 16, siempre del capítulo 5, y el versículo 18, y presten atención a la intensidad de este versículo, o de este capítulo, o de este pasaje. El Señor Jesucristo, como nos han compartido los hermanos, ha sanado, ha hecho sanidad, y dice que los religiosos de ese tiempo, los judíos, perseguían a Jesús. Y mire el versículo 16, por esta causa, por la causa que él había sanado en el día de reposo, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 18, también podríamos haber leído el 17, pero el 18 está bien. Por esto los judíos aún procuraban matarle. Lo voy a leer de nuevo porque ahí me salté una palabrita que es muy importante. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Procuraban matarle. Miren, hemos leído estos dos versículos no tan solo para ver el contexto de los versículos anteriores, donde nos muestra a qué se refiere el Señor Jesucristo, sino también, como les decía, para que nosotros tratemos de dimensionar desde los primeros versículos que vamos a considerar la intensidad de este momento. La intensidad. Hay hombres que se enojan contra el Señor Jesucristo porque Él ha sanado a alguien, y el Señor les dice, el versículo 17, y Jesús le respondió: mi Padre ahora trabaja y yo trabajo, y dice que ellos procuraban matarle mucho más. Si antes tenían ganas de matarlo, ahora mucho más. Y en ese contexto y en esa situación es la que el Señor Jesucristo va a decir los versículos que nosotros hemos considerado y vamos a considerar en esta noche. Ahora, respondiendo entonces Jesús y le dijo:
de cierto os digo. Es interesante ahí la palabrita, bueno, nosotros a través de todo el Evangelio de Juan vemos esta frase que significa amén, amén, amén. Solo aparece en el en Juan, en el Nuevo Testamento, y me gusta porque dice que afirma solemnemente la veracidad e importancia de lo que sigue. Es decir, que el Señor Jesucristo está diciendo que lo que Él va a decir es verdad, y no tan solo verdad, es muy importante. Me gusta un autor, Pérez Millos, dice: un doble amén típico en el Evangelio introduce el discurso de Jesús, llamando con ello a quienes le escuchan para que presten atención a las palabras que les dirige. O sea, el Señor Jesucristo quiere llamar a estos que están enojados, a estos que quiere matarle y quiere llamar la atención, porque Él le está diciendo: lo que les voy a decir no tan solo que es verdad, sino que también es importante. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando lo leemos por primera vez o hace mucho que no lo hemos leído, lo volvemos a leer, no sé si a ustedes les pasa, a mí me suele pasar, cuando hay palabras que se repiten, por algún momento o en la primera lectura me parecen un tanto difícil. Y en este pasaje repite muchas veces las mismas palabras y bueno, eso también está bueno porque de alguna manera nos muestra la importancia de ellas. Vamos a leer de nuevo el 19, solamente el 19 y 20, y quiero que vaya viendo las veces que está haciendo mención del Hijo con mayúscula y hace mención del Padre, y también no tan solo esas tres palabritas, sino que prestemos atención ahí a la palabrita hacer, al verbo hacer. Mire, vamos a leerlo juntos. O yo se lo leo, usted lo lee, y usted lo vaya leyendo, pero se va fijando en esto. Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Nosotros lo que estamos leyendo es algo sumamente maravilloso. Si los judíos quedaban atónitos con lo que le había dicho anteriormente en el versículo 17, acá o se rasgaban las vestiduras o, como decimos comúnmente, se les volaba la cabeza. Porque está hablando de la comunión eterna que tiene el Hijo con el Padre y cómo el Dios Trino, aun cuando explícitamente no menciona al Espíritu Santo, habla de la deidad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está hablando de Él y Él está diciendo: yo soy Dios y soy uno con el Padre y yo no hago nada, mire, presta atención, por mí mismo, sino lo que veo hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Esto sería como una bofetada a los judíos. O sea, yo no hago nada si no lo hace el Padre, y el Padre no hace nada si no lo hago yo, o lo hago, mejor dicho, igualmente que el Padre. La voluntad del Hijo todo el tiempo está en armonía y subordinación a la voluntad del Padre. Nosotros, una vez más, estamos viendo en este pasaje, no vamos a entrar en detalle, pero estamos viendo la Trinidad en acción. Estamos viendo al Señor Jesucristo cómo Él ha trabajado, y una vez más que la voluntad del Hijo está subordinada y direccionada por la voluntad del Padre. Y esto es magnífico, esto es maravilloso, y como les decía, muchas veces por ahí no podemos llegar a comprender, pero sí podemos conocer a nuestro Dios. Ahora, si esto nos parece raro, esto de hacer las cosas o tener una voluntad que comparten, podríamos decirlo, el Padre y el Hijo, mire lo que dice el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis.
porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Ahora, el Señor Jesucristo no nos está diciendo solamente de la voluntad de la Trinidad, de que el Hijo no hace nada o no puede hacer nada sin que la voluntad del Padre sea la misma, sino que nos está diciendo también que el Padre ama al Hijo, por eso o por esa razón, el Padre le muestra todas las cosas que Él hace. Yo sé, si a usted no le parece simple, a mí la verdad que esto me hace pensar e ir más allá de lo cotidiano, cómo es que nuestro Dios está en Trinidad, en la Trinidad y en los cielos, en armonía, y la voluntad del Señor Jesucristo, aún en su humanidad, está en sintonía, podríamos decir, con la voluntad del Padre. Ahora, el amor es la única vez, la palabra amor ahí, que se refiere no con la palabra agapaos o ágape, como nosotros decíamos, al amor de la voluntad, sino en la palabrita es filio, que es el amor de sentimiento, el efecto que tiene o la calidad que tiene un padre con el hijo. El Señor Jesucristo se está revelando a nosotros. Yo quiero que usted ya piense esto. Se está revelando a nosotros y nos está mostrando que Él con el Padre uno son, como dice en otras partes de la Escritura, y ya vamos a ver, y nos está diciendo que el Padre le ama a Él, y nosotros también sabemos que ese amor es un amor eterno. Es un amor que nosotros no hemos experimentado nunca, y por la misericordia de Dios hoy podemos experimentar. Ahora, lo más llamativo tiene que ser, hermanos, antes de seguir, es que, y esto creo que hace la gran diferencia de todos los que estamos acá, o aquellos que decimos ser hijos de Dios, es que esto que parece, o que muchas veces va mucho más allá de nuestra mente, Dios ha querido revelarlo a sus hijos. Dios ha querido revelarlo a sus hijos. Ese Dios que está en los cielos, ese Dios que muchas veces hasta aún para el pueblo de Israel no conocía, hoy nos dice a nosotros, no para que nosotros guardemos doctrinas bajo llave, sino para que nosotros nos regocijemos. Y Él nos dice que es un solo ser, una sola en distintas tres personas, y que es Dios y que es amado eternamente. Miren, el otro día, no me quiero ir por las ramas, pero el otro día veía un ensayo de alguien que había escrito todas las definiciones de Dios de las personas más pensantes del mundo. O sea, por ejemplo, en esa lista estaba Platón, Aristóteles, todas aquellas personas que podríamos decir nosotros son súper inteligentes y que ellos han buscado e ideado definir a Dios. ¿Sí? O sea, en esta lista, en la cual yo no la traje, pero en la cual ese ensayo presentaba, estaban lo que las personas más inteligentes que ha habido a lo largo de la tierra ha pensado sobre un Dios. Nadie, ninguno, ni Platón, ni Aristóteles, ni al que a usted se le ocurra, pudo llegar a definir este Dios. A un Dios trino, a un Dios que no es egoísta, un Dios que se ama con amor eterno y que ese amor no se lo guarda egoístamente, sino que lo demuestra a cada uno de nosotros. Un Dios que se revela a cada uno de nosotros. Nadie pudo definir de esta manera a Dios. Hablando de la deidad, le voy a leer algo tal vez un poquito largo, y está escrito hace muchos años, pero trate de seguirme con la lectura. Hablando de la deidad de Cristo, como Dios, como Cristo, el Hijo, puede ser Dios, es Dios, y cómo ha podido ser humano, y cómo estas dos naturalezas que chocan, parece que chocaran todo el tiempo entre sí, en la persona del Señor Jesucristo se ha llevado a cabo. Y bueno, este hombre escribe esto: mas si bien el tema humilla la mente, es decir, no podemos comprenderlo, al propio tiempo la expande, el que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho.
El estudio más excelente para ensanchar el alma es la ciencia de Cristo y este crucificado y el conocimiento de la deidad en la gloria de la Trinidad. Nada hay que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de la deidad. Podríamos decir, queremos conocer, queremos que nuestro corazón se ensanche, tenemos que conocer a Dios. Queremos servirle a Dios, queremos que ese amor que nosotros sabemos que, como dice, el amor de Cristo nos constriñe, queremos saber experimentar ese amor, nosotros tenemos que conocer a Dios. Si hay algo por lo cual muchas veces convertimos esa devoción en una mera actividad, hablando del servicio, es porque no conocemos a Dios. Y bueno, porque muchas veces he escuchado o escuchamos, ¿no?, que la doctrina mata, la teología solamente envanece la mente, y es verdad que muchas veces hay gente que sabe mucho e ignora las cosas de Dios, pero la verdadera teología, el verdadero conocimiento de Dios a través de su palabra produce cambio en nosotros. Queremos, dice este autor, ensanchar nuestro corazón, estudiemos diligentemente a Dios. No hay ninguna experiencia fuera de lo que yo puedo vivir en la Biblia o experimentar en la Biblia. No hay ninguna tarea que haga lo que la Biblia hace. Y todo lo contrario, yo no puedo buscar conocer a Dios fuera de su palabra. Yo puedo maravillarme de las personas, yo puedo estar satisfecho porque hago una buena obra, pero yo no puedo conocer verdaderamente de Dios si no lo estudio diligentemente en su palabra. Y por ende, mi corazón va a estar frío o todo lo contrario se va a ensanchar. Además, dice, sigue esta nota, además, a la vez que humilla y ensancha, este tema tiene efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso en toda aflicción y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de dolor o quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad, piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como al levantarte de un lecho de descanso renovado y fortalecido. No conozco nada que sea tan consolador para el alma que apacigua las crecientes olas del dolor y la aflicción, que proporcione paz en los vientos de la prueba, como la ferviente reflexión sobre la deidad o el tema, dice, de la deidad. Esta fue la introducción de un mensaje de Spurgeon cuando tenía 20 años. Y él fue un defensor de uno de los temas principales de Spurgeon era que si conocemos a Dios, no vamos a quedar igual. Y que en ese conocimiento viene por la palabra. Y que no hay nada, y una de las cosas que me encanta, no hay nada más importante para el hombre y por ende para el creyente que conocer a Dios. Todos sus mensajes se basan en esto. Versículo 20 sigue: mayores obras que estas le mostrará de modo que os maravilléis. Lo está leyendo ahí en la segunda parte del versículo 20. Mayores obras que estas le mostrará de modo que vosotros os maravilléis. Bien, hasta ahora solo hemos visto que Jesús se está comparando a Dios y dice ser Dios. También hemos considerado que el hacer, hemos visto varias veces que dice la palabrita el hacer, hablando de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios Hijo, de Dios Padre, están en sintonía. Nadie puede hacer, ninguna persona de la Trinidad va a hacer algo que contradiga la otra voluntad. Ahora, como si fuera poco, y aun cuando muchos de estos que estaban escuchando no se maravillaron, el Señor Jesucristo dice que si nos maravillaba que Él sanara a una persona,
como fue en el caso del paralítico, con lo que nos va a decir ahora nosotros tenemos que maravillarnos más. ¿Sí? Una vez más, si nos produce asombro que Él sane a una persona, que dé vida a una vida física a alguien, como fue Lázaro, o si nos asombra que en una fiesta Él convirtió el agua en vino, lo que viene ahora nos tiene que maravillar más. Una vez más, los judíos no se maravillaron. Y hoy nosotros, en esta noche, al considerar a este Señor Jesucristo, al único Dios, podemos maravillarnos. Y cuando pensaba en esto, me acordaba del Salmo 73, la primera parte del versículo 25. ¿Quién se lo sabe? Si no, se los leo yo. Asaf, que dice: ¿a quién tengo yo en el cielo si no es a ti? ¿Se acuerda? Asaf dice, está acá: ¿a quién tengo yo en el cielo si no es a ti? Y quiero que lo miremos de esta manera, hermanos, con esta sintonía, no tan solo para ver la autoridad del Hijo, sino para que nosotros podamos decir: ¿a quién tengo yo en los cielos si no es al Dios vivo y verdadero? Platón puede tener un Dios o crear un Dios o pensar en un Dios, pero yo tengo a este Dios. Hoy nosotros, hermanos, como decía Helmut, hemos cantado a un Dios vivo y verdadero. Hemos cantado y vamos a cantar a un Dios que está en la Trinidad en el cielo y es digno de adoración. Ahora, esto tendría que ensanchar nuestro corazón. Esto ya tendría que maravillarnos. Nosotros, hermanos, somos portadores de este Dios vivo y verdadero. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora tenemos la convicción que en los cielos está nuestro Dios. Dos cosas para maravillarnos nos muestra este pasaje. Yo voy a como juntar, por así decirlo, los versículos por una cuestión de tiempo. En primer lugar, una de las cosas en la cual nos tenemos que maravillar es que Jesús da vida. Mira el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículos 24 al 26. ¿Se acuerdan la frase? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Hijo tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, asimismo también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Bueno, y ahí versículo 27 habla de lo segundo que vamos a considerar. En primer lugar, una de las cosas en la cual nos tenemos que maravillar, que nuestro Dios, lo más importante en lo cual podemos disfrutar, es que Él nos da vida. Juan, vamos a leer todos los versículos de Juan. Juan 4:14. Yo le voy a Pablito, si tenés agua. El micrófono no tengo yo. 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva para que salte para vida eterna. Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. ¿A quién tengo yo en los cielos? Podríamos hacer una pregunta hoy. ¿A quién tengo yo en los cielos? Yo tengo aquel que me dio la vida.
Hermanos, ¿a quién tenés en los cielos? Aquel que te dio la vida. Aquel que, como dice el versículo 24, en el que cree en el Hijo, aquel que cree en Cristo, tiene la vida. Es muy interesante ahí el versículo 25, porque esta vida es, de cierto os digo, viene la hora y ahora es, sí, mire esta parte, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, cumpliendo la voz de Dios, vivirán. Hoy es el día en el cual, si hay alguien que no tiene vida eterna, puede gozar de esa vida eterna. Hoy es. Hoy puede alguien en esta noche, tal vez que no la tenga, tener vida eterna. Ahora, ¿por qué puede ser y por qué tiene que ser hoy? Porque como dice el versículo, y me gusta cómo la traduce la NTV, no lo vamos a leer, hoy es el día. Hoy está la oportunidad, gracias Pablo. Hoy está la oportunidad para escuchar esa voz y obedecer esa voz y creer en Cristo. Y cuando nosotros creemos en Cristo, ¿qué tenemos? Vida, y una vida eterna. Ahora, esto nos tiene que maravillar. Estamos cortando la semana, seguramente nosotros estamos pensando en las cosas del trabajo, muchos vamos a volver mañana, pero miren qué hermoso es que el Señor nos habla hoy y nos dice, para que reflexionemos, ¿a quién tengo yo en los cielos? A Jesús, aquel que me dio la vida, y aquel que para darme la vida tuvo que dar primero su vida. Ahora, ¿por qué tiene que ser hoy? Porque no sabemos qué va a pasar, no tan solo mañana, no sabemos qué va a pasar en 5 o 10 minutos, no sabemos. Y hoy el Señor está ofreciendo a todos aquellos que creen la oportunidad de tener esta vida eterna. Ahora, no tan solo nos maravillamos porque en el Señor tenemos la vida, también nos maravillamos porque en el Señor, o el Señor, mejor dicho, va a juzgar. Yo le voy a pedir a alguien si puede leer 22 y 23 y el 27. Como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Muy bien. ¿Se acuerdan que sus voluntades estaban en perfecta armonía? La voluntad en armonía. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo están en perfecta armonía. Y es por eso, me gusta que lo que dice un autor, se le puede entregar todos los juicios a Cristo con la certidumbre de que estos serán los mismos juicios del Padre. Una vez más, como en toda la Trinidad, Dios en primer lugar le ha dado la potestad al Hijo de juzgar, pero nunca el Hijo va a juzgar separado de la voluntad del Padre. No es que se van a poner, lo digo con respeto, ¿no?, de acuerdo, bueno, yo quiero salvar a este, vos querés salvar al otro, negociamos. Con todo respeto lo digo, nunca sus voluntades están en perfecta armonía. La primera venida del Señor Jesucristo se relaciona, o en primera instancia, se relaciona con su amor o con dar vida y vida eterna. Digo primera instancia porque también hay juicio para aquellos que no creen a la palabra de Dios. Pero también sabemos nosotros que un día el Señor va a regresar, el Señor Jesucristo va a regresar, y esta vez, como dice Hebreos, sin relación con el pecado, sino que para salvar o para rescatar o para tomar con Él, mejor dicho, a todos aquellos que hemos creído en Cristo para vida eterna. Y aquel carpintero, aquel Señor Jesucristo que fue menospreciado, como dice el Salmo, va a estar en el trono de David, y creemos esto, y estamos convencidos, y también tiene que ser nuestra esperanza, hermano, y nos tenemos que maravillar en esto, que un día el Señor Jesucristo va a hacer que toda rodilla se doble delante de Él.
¿Y saben qué es lo maravilloso de esto? Que aquellos que creen en Cristo se van a doblar delante de Él. Y lo maravilloso es que, o más maravilloso es que aquellos que no creen en Cristo, independientemente si creen o no creen hoy, también se van a doblar delante de Él. ¿Por qué? Porque el Padre se lo ha prometido al Hijo, que toda rodilla se doble delante de Él. Una cosa más para maravillarnos. Decíamos que nos maravillamos en nuestro Dios y podemos decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Tengo en los cielos a aquel que me dio vida eterna. Y si no nos maravilla esto, ¿a quién tengo yo en los cielos? Aquel que un día va a venir y va a juzgar a cada uno de nosotros o a cada uno de los hombres. Y gloria a Dios, porque cuando aquellos que somos hijos de Dios nos vamos a experimentar el juicio por la salvación, porque Él ya ha pagado por su sangre nuestros pecados. Hay algo que me gusta y está en este pasaje y no tenemos que, aun cuando queremos tratar de resumirlo en el tiempo, hay algo que no podemos dejar pasar. Nos tiene que también maravillar es que Dios nos da vida o nos resucita de una forma íntegra, es decir, espiritualmente como también físicamente, lo que nosotros llamamos o solemos llamar la muerte espiritual y la muerte física. Muchas veces olvidamos esta segunda muerte. Mire el versículo 25 hablando de la vida espiritual. Dice, ¿se acuerdan, Pablo, que todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no es cierto? Y dice el versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Todos aquellos que un día, como dice Pablo, esto eran algunos de nosotros, andábamos perdidos, muertos en vida, como dicen algunos, muertos espiritualmente, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Y hemos dicho, y este es el Evangelio, y esto es lo que nosotros predicamos, que esa hora es ahora, ¿no es cierto? Hoy es el día aceptable. Nosotros no queremos que las personas, sabemos que Dios hace la obra, pero si hay algo que nosotros le decimos a las personas, que la salvación o que Él arregle las cuentas con Dios, ¿cuándo es? ¿Mañana? ¿De acá a un mes? ¿Cuándo instamos a las personas? Que sea hoy, porque ahora es la hora. Esta es la hora en la cual Dios da vida y vida eterna. Ahora, como decíamos recién, no sabemos lo que va a pasar ni dentro de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Ahora, el versículo 28, versículo 25 habla de la vida espiritual que nosotros obtenemos en creer en Cristo. Ahora, versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Marque este texto. Si por ahí todavía le quedan rasgos de miedo a la muerte, marque este texto. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, es decir, en un futuro va a venir una hora en la cual Él va a llamar a los que están muertos, no para salvación, sino que con una voz soberana, y todos aquellos que su cuerpo están en el sepulcro van a resucitar para vida eterna. Juan no quiere hacer exhaustivamente cronología de quién va a resucitar primero, quién va a resucitar, si los que estamos en esta dispensación. No. Juan lo que está diciendo y está asegurando que un día Dios soberanamente va a llamar a todos aquellos que están muertos físicamente y estos van a resucitar. Lo que decíamos, la frase oirán su voz no describe el oír eficaz de la fe, como es en el versículo 25, sino que se refiere al orden soberano del Señor. Una vez más, un día el Señor Jesucristo va a llamar a aquellos que han
experimentado la muerte física como consecuencia de la muerte espiritual. No sé si vamos a pasar o no por la muerte física, pero aún el Señor Jesucristo de la muerte física nos va a resucitar. O si el Señor viene antes, nos vamos a encontrar con Él en el cielo. En aquel día, con esto voy terminando, en aquel día las almas de los muertos justos, ahora en el cielo con el Señor, y la de los muertos impíos, ahora atormentados en el Hades, recibirán cuerpos resucitados que se ajusten a la eternidad. Me encanta esta última oración. Recibirán cuerpos resucitados que se ajusten a la eternidad. ¿Cómo nos vamos a ajustar con nuestros cuerpos a la eternidad? Dice Pablo a los Filipenses que vamos a verle a Él y vamos a ser transformados a su imagen y semejanza. Hermanos, esto nos tiene que maravillar. Dice 29, y con esto ya voy terminando, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Obviamente, con una analogía a la fe, sabemos que nos está refiriendo que aquellos buenos resucitan y los malos no van a resucitar, sino que estamos viendo que las buenas obras son producto de una salvación. Y esto también es muy interesante. ¿Sí? Yo había escrito, entonces las buenas obras revelan la presencia o la ausencia de la salvación, pero no la producen. Son su efecto, no su causa. Es decir, que si vamos a resucitar buenos, es porque Dios en primer lugar hizo una obra en nosotros, Dios nos dio por su gracia esta la salvación y algo de fruto hemos llevado para su gloria. Queridos hermanos, pensaba en este texto todo el tiempo del Salmo 73 y en el contraste con lo que en primer lugar el mundo tiene como de concepto de Dios. Y en segundo, y tal vez en lo más importante, y es lo que yo quiero que nosotros nos llevemos en esta noche, es que Dios ha decidido revelarnos su persona. Dios hoy te está revelando su persona. Y una vez más, como decía Spurgeon, y Spurgeon invitaba a la iglesia a considerar, conozcamos al Señor Jesucristo. Queremos ensanchar nuestros corazones, conozcamos al Dios Trino. Estamos afligidos, estamos perturbados por las pruebas que aún el Señor puede poner en nuestra vida, lo conocemos más. ¿Acaso conocemos a este Dios que no cambia? A este Dios que en sus perfecciones, que el cual Él ha buscado manifestarse a nosotros por medio de su palabra, un Dios de pacto, un Dios que es fiel a su promesa. ¿Hace cuánto tiempo que no hemos puesto nuestra diligencia a conocer a este Dios? Una vez más, nadie va a salir igual después de haber conocido algo más de Cristo. Lo otro que quiero mencionar, y con esto resumiendo y terminando, es que quiera Dios que en esta hora sea un tiempo en el cual podamos maravillarnos de nuestro Señor. ¿A quién tenés en el cielo? Tenés a Jesús. Y sabemos que Él está en los cielos, pero también está hoy y está en nuestro corazón. Pero tomando las palabras del salmista podemos decir, en los cielos está aquel que me dio la vida. En los cielos está aquel que un día va a cumplir sus promesas y el mundo entero le va a recibir adoración. Aquel que va a juzgar todas las cosas, aquel que va en esa manera de juzgar, va a enjuagar todas nuestras lágrimas. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis? Aquel que no va a tener por inocente al culpable, aquel que va a tener en cuenta, déjenmelo decir de esta manera, el menosprecio que han sufrido sus hijos en este mundo. Nada va a pasar desapercibido ante este juez. Este es el juez que tenemos en los cielos. Y este es el juez que esperamos, que un día venga y clamemos al Señor, Señor, vení pronto. Quiero terminar con esto y una vez más, que el conocimiento del Señor Jesucristo ensanche nuestros corazones. Amén.